Saludos farmers de acero y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy día te voy a estar explicando el cómo hacer oro con profesiones de forma básica, es decir, la introducción al curso para hacer oro con profesiones que les ayudará a poder ganar oro fácilmente. Hablaremos de cada punto básico en este video relacionado con la habilidad y durante los siguientes hablaremos de los puntos de conocimiento, el cómo farmearlos, cómo obtenerlos, etcétera, etcétera. Espero pues que te guste este video. Recuerda que si algo no queda claro pues me van preguntando y que tienes un sorteo de WoW gratis. Para participar, suscríbete, dale click al botón de me gusta a este video y no te olvides de comentarlo. Comenta este video, con eso tú ya estás participando si es que quieres tener una oportunidad de ganar 2 meses de WoW. Y dicho esto, pues empezamos. A ver, como dije, lo primero que vamos a estar hablando sería de la habilidad. ¿Cómo se consiguen puntos de habilidad? Teniendo la profesión al máximo, crafteando los ítems más importantes. Y si no sabes qué crear para que esto esté al máximo, no te preocupes, porque en este video lo voy a explicar. Lo otro que necesitas es ropa, ¿sí? La ropa. La ropa, ¿por qué es necesaria? Porque esto también aumenta puntos de habilidad. Muchas personas que no completan encantamientos o crafteos, cualquier crafteo a rango 3, es porque no se ha comprado ropa. Y este es un error que yo también cometí en su tiempo. Sin embargo, esto te facilitará para que el crafteo sea rango 3. Por otro lado, si no sabes cómo conseguir esa ropa, recuerda que la puedes ir pidiendo en este apartado de aquí. Sí, la puedes ir pidiendo en el puesto de la sociedad de artesanos. Y simplemente te vas a la sección de equipos de profesión y vas buscando la ropa conveniente. Si yo soy encantamiento, pues me voy al apartado de encantamiento y les pido a la gente que me fabrique la ropa azul. Como dato curioso, no es obligatorio que des todos los materiales. Como ya hemos explicado en anteriores videos, una forma muy sencilla de poder hacer oro también sería pidiéndoles a la gente que te fabrique de manera semi gratuita. Y tú me dirás, ¿por qué una persona pide un pedido, valga la redundancia, sin ofrecer materiales como lo voy a hacer por ejemplo ahora? No lo hacen por este oro, sino para cumplir la misión semanal que nos dan los artesanos, que nos dice lo siguiente: completa 2 pedidos de sastre o 2 pedidos de herrería. ¿Sí? Entonces esto ha hecho que la cantidad de pedidos en el juego aumentara, pero claro, con el coste de que te cuesta, bueno, dinero, ¿no? Y como te cuesta dinero, pues básicamente les sale a ellos rentable porque sube más rápido la profesión y a nosotros nos conviene porque nos ahorramos materiales. Entonces sí, esto sí ya te voy explicando el por qué, al menos en los pedidos públicos, es que no ofrecen todos los artículos. Esto lo ha hecho un poquito más atractivo y ha facilitado para el crafteo de varios de estos ítems. Entonces si algo no tienes claro, pues ya sabes el por qué, ¿no? Te aconsejo pedir a la gente, repito, no necesitas todos los materiales. Si quieres garantizar que te fabriquen el artículo, al menos pon 2000 de oro, ¿no? No es que es obligatorio, pero esto te ayudará a tener toda la ropa azul, que es como yo la pude conseguir, ¿de acuerdo? Y finalmente otra forma de obtener puntos de habilidad sería con temple de artesano y también con los puntos de habilidad de las profesiones, ¿de acuerdo? Cuando nosotros subimos puntos de conocimiento, algunos nos dan puntos de habilidad, como puedes ver, ya sea para fabricación de encantamientos generales, como sería este apartado de la introspección de los azules, o encantamientos variados, como sería, bueno, el apartado de este, que es para encantamientos de manipulación elemental o manipulación de materiales que serían pues armaduras, anillos, etcétera. ¿De acuerdo? Tú tienes que leer bien qué apartado sube qué cosa para que el crafteo que tú quieras hacer te funcione correctamente. Por ejemplo, como yo tengo subida la profesión de encantamiento ahora, yo puedo crear tranquilamente el encantamiento de devoción sapiencial a rango 3. Tengo todo esto subido. Tengo también este apartado subido, al menos en relación a los puntos de habilidad extra. Y tengo también este apartado a 5 puntitos, que era lo que me faltaba. Si no tuviera toda mi ropa azul, necesitaría también estos 10 puntos extra. Afortunadamente no los necesito. Pero algo que sí tengo que ir subiendo ya es el tema de la inventiva, para ir ahorrando materiales. Ahora, dato curioso, aquí dice en inventiva más 5 puntos de habilidad cuando fabricas escritos de encantamiento. Tú me dirás, ¿esto te ayuda? No, los escritos de encantamiento se supone que son otros. Y los encantamientos en general pues son los que te figuran aquí. Son dos cosas diferentes. De hecho, estos son encantamientos de devoción.
Y si vemos otros apartados, sí dice textualmente que aumentan puntos de habilidad en encantamientos, ya sea generales o de devoción, como sería por ejemplo este apartado de acá, más 5 puntos de habilidad cuando fabricas devociones. Y una devoción, bueno, son los encantamientos de arma, que es lo que da por ejemplo más oro. Entonces no te confundas cuando subas los puntos de habilidad porque son muchas cosas diferentes. Ahora, si tú no sabes cómo subir este apartado al 100, es algo normal porque es un tema horriblemente pesado. Hay profesiones como alquimia, como por ejemplo encantamiento, que solo requieres de tener capital para subir la profesión. Pero hay otros en la que es obligatorio tener alters. ¿Por qué? Porque llegado a un punto, por ejemplo con herrería, peletería, no te van a dejar subir más puntos a no ser que fabriques ítems morados, ítems de armadura. Y los ítems de armadura requieren de este artículo de acá, ya sea el de la temporada pasada o la actual, que sería la chispa de llama de las sombras o la chispa de ingenio, cualquiera de los dos. Este es el de la temporada pasada y este es el de la temporada actual. Cuando tú utilizas estos ítems, nosotros podemos hacer esos crafteos que son rango 3, bueno, que me dan 3 puntos de habilidad. Y que esto, bueno, nos facilita para obtener más rápido estos puntos. ¿Qué pasa si no subes esto? Lamentablemente no se vas a poder subir los puntos a puntos máximos. Ahora, ¿y cómo se consiguen estos ítems? Se consiguen al menos las chispas en míticas, bandas y me han dicho también en Firag. Y con el tema de la chispa de ingenio, tú tienes 5 por PJ, que los obtienes en este apartado. Ahora, es obligatorio, en mi opinión, si quieres subirlo rápido los puntos de habilidad, tener alters. Porque si tú no tienes alters, lamentablemente es muy difícil que en los pedidos públicos te encuentres con gente que quiera hacer armaduras. O piden armaduras muy concretas como el lazo elemental, por ejemplo, el cual obviamente es muy cara de tener la receta y no cualquiera puede tenerlo. Entonces mi consejo es eso, tener varios alters, ¿sí? Tener varios alters. La cantidad de alters necesarias para que cada uno tenga 5 de estos puntos, más puntos extra de chispas de llamas de la sombra. Si es que no los vas a estar usando para equiparlos, sería muy bueno que los utilices para poder subir las profesiones. Ahora, muchos me han dicho, ¿y cómo subo la profesión? ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? Bueno, para eso me vine a la página de WoW Profession. Aquí nos dirá exactamente qué es lo que tenemos que subir. Si no la entiendes en inglés, ponla en Google Translator o ponla, en Google Chrome y ya se traducirá. Por ejemplo, si nosotros queremos subir herrería, que ya la tengo subida, por ejemplo, yo al máximo, me está diciendo exactamente qué es lo que tengo que subir en cada apartado. Como dato curioso, yo tengo un short con casi todas las profesiones y si quieren verlos, recordar que están en la sección de shorts. Me faltan algunas profesiones que van a ver durante los siguientes días, así que también atentos. Pero en este apartado podemos ir viendo un poquito ese detalle, ¿no? Aquí me está diciendo que si quiero subir del 1 al 7 tengo que crear estos ítems acá, uno de cada uno. De 7 a 10, de 10 a 16, de 16 a 23, de 23 a 26, de 26 a 31 y así sucesivamente. Pero aquí nos figura que del 56 al 100 necesitamos obligatoriamente hacer crafteos de ítems ya sea morados, que son las armas y armaduras relevantes que les he mencionado, o también mediante crafteos de reputación. Lo malo es que todos estos ítems que ven en pantalla, excepto estos dos obviamente, nos están pidiendo obligatoriamente el ítem de llamas de las sombras o la chispa viejita, no la chispa de ingenio o la chispa de llamas de las sombras. Entonces es por eso que requieres o de muchos alters o varias personas. Subir la profesión es difícil. Mi consejo es, ten varios alters, no solamente para tener variedad en las profesiones, sino también para poder garantizar que éstas lleguen a nivel 100. Pero repito, no todas son así. Hay profesiones que no requieren de hacer todos estos malabares, como por ejemplo alquimia. Alquimia no requiere de hacer todo esto, porque alquimia, por ejemplo, se sube al 100, no necesariamente haciendo esos crafteos. O sea, con esos crafteos, es cierto, tú también puedes llegar rápidamente a 100 puntos a partir del nivel 70, 50 de la habilidad. Sin embargo, en el tema de alquimia también nos da la facilidad de subir rápidamente los puntos mediante investigaciones. ¿De acuerdo? Mediante investigaciones. De hecho, no necesitas crear ello. Por ejemplo, aquí nos figura que a partir del nivel 65 al 100
no necesitas crear ítems morados obligatoriamente. O sea, tienes piedras de alquimia y otras cosas, pero no es obligatorio. Puedes simplemente utilizar la experimentación de ampollas o la experimentación de pociones, y por el mero hecho de hacer las experimentaciones tú ya subes al 100. Claro, a partir del 90 es más lento, pero igual lo subes, y ese es el chiste. Entonces, no todas las profesiones son obligatorias. Con el tema de encantamiento es igual. En encantamiento, por ejemplo, yo terminé de subir la profesión creando, si mal no recuerdo, devociones. Y si te das cuenta, las devociones no te piden, o sea, no te piden los puntos estos de chispas. Si no fue con devociones, disculpen, fue con ilusiones. Aún así, bueno, o sea, el asunto es que no te cuesta ítems que son escasos. Entonces sí te aconsejo hacerlo de todas formas para que lo puedas aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera tarea, la primera obligación que ustedes tienen es subir puntos de habilidad al máximo en las profesiones que tengan. En los comentarios díganme qué profesiones tienen, y a partir de ahí vamos a estar haciendo videos de cómo hacer oro. Yo ya tengo videos de encantamiento, ya tengo videos de sastre, de peletería, de herrería. Entonces estas profesiones no las vamos a tocar mucho porque ya se han subido al canal, ¿de acuerdo? Pero lo otro que necesitarán sí sería, bueno, el tema de la ropa. Intenten conseguir su ropa azul lo más pronto posible. De preferencia de rangos 4, 5, mínimo 3, ¿no? Aunque bueno, en mi caso yo tengo una ropita rango 3, pero es porque me falta subirla. Y esta rango 2 porque es difícil el tema del ítem morado de encantamiento. Pero aún así inténtalo subir. Ahora, si bien no lo comenté, esto lo dije en varios videos, el temple es necesario para que a la hora de hacer un crafteo, para la hora de hacer un crafteo, este termine siendo de rango 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite obtener puntos de habilidad extra. Ahora, dato curioso, aquí figura que a mí me faltan 23 puntos para que esto sí o sí sea rango 3. Algunos me dirán, pero Dantaes, te faltan puntos, ¿cómo lo logras? Bueno, esta ya es una mecánica de encantamiento, no es que cualquier profesión sea obligatorio lo que te voy a mostrar ahora, esto solamente es en encantamiento. Pero en encantamiento tienes un apartado en donde puedes romper materiales despiertos para que durante 10 minutos tus puntos de habilidades aumenten 25 extra. En este caso, por ejemplo, vamos a poner orden despierto. Y en este apartado, orden inquieto, orden despierto. Y en este apartado pues vamos a comprar uno. Lo vamos a que lo vean. Y ustedes vieron que yo tenía esa cantidad de puntos, ¿no? En la devoción de este apartado. Que me faltan 23 puntos. Ya, ok, los voy a conseguir. ¿Cómo se consiguen? Con la fragmentación elemental. Rompo este ítem de acá. Y ahora tengo otros 25 puntos extra. ¿De acuerdo? Ya tengo 25 puntos más de habilidad y algo de agilidad extra como parte de la fragmentación elemental por 10 minutos. Ahora si me voy al tema de la devoción sapiencial, que nos vamos por este apartado, pues aquí figura, ¿no? Que ya tengo los puntos necesarios para que sea rango 3 y me sobran 2 puntitos. Como pueden ver, y hasta me sobran 2 puntitos. Entonces es así como garantizas el ítem rango 3. Porque muchos me decían, Dantaes, no sale rango 3 y sale. O sea, como que no. Todos los crafteos, o la mayoría de los crafteos, perdonen, pueden ser rango 3. Solo tienes que subir bien la profesión, ¿de acuerdo? En este caso, aquí te aconsejo tener esto en azul. Esto subido al máximo. Tener esta habilidad de la introspección. Muy importante. Y por supuesto tener el otro apartado de cómo se llamaba, de los materiales, ¿de acuerdo? Ahora, dato curioso, si es que a ti te faltasen puntos de todas formas, solo si es que te faltasen puntos, por ejemplo, aquí también muchos me dirían, no, tú tienes más puntos porque eres elfo de sangre. No, tú eres elfo de sangre. Y es verdad. Entonces, si es que te faltara más puntos, porque no, antes tú eres elfo de sangre, tú tienes más puntos, en ese caso sí tendrías que subir esto de aquí. ¿De acuerdo? Sí tendrías que subir estos 10 puntitos más de habilidad. Porque al ser elfo de sangre ya yo tengo ventajas. Dato curioso, una raza muy buena para hacer oro sería los cultiranos. ¿Por qué? Porque estos tienen un bonus de habilidad extra que van a estar viendo en un futuro video. Y bueno, básicamente eso sería lo que tendrías que hacer. Espero pues que haya quedado claro, ¿no? En el caso te faltasen puntos, ya sabes, lo último que te faltaría subir sería esto de acá. O ser un cultirán, o ser un elfo de sangre, al menos con encantamiento. Pero recuerda, cada profesión es diferente. Y ahora sí, yo me retiro. Si algo no queda claro, pues me van preguntando. Atentos a las novedades y gracias por estar presente. Cuídense, señores, hasta luego.